Bien compleja la situación, Iri, porque vamos viendo cómo cada vez menos hay, cada vez más hay menos transparencia, ¿verdad? En la gestión pública. Hemos tenido retrocesos. Sí, porque básicamente los funcionarios y funcionarias cada vez están produciendo menos información pública. Y si hay menos información pública, eso es un indicador exacto de que no hay transparencia. Y toda esta situación lo que genera es que la población comienza a desconfiar de la administración pública cuando no ve las cosas claras, cuando ve que busca algún dato, busca alguna información sobre algún proyecto, sobre alguna política pública y no la encuentra, ¿verdad? Sobre un informe, y no está disponible. No está, entonces es un indicador de que hay una acción bastante opaca y que eso, ¿verdad?, en la población va a ir generando poco a poco más y más desconfianza. Claro, y ahora, ¿cómo los ciudadanos pueden acceder a herramientas para buscar y contar con esa información? Usted nos decía en la introducción, es importante que los ciudadanos hagamos uso de herramientas de transparencia. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, una herramienta de la transparencia es la participación ciudadana. Si la ciudadanía no participa, ¿verdad?, el funcionario y funcionaria se va acomodando, se va acostumbrando a que la vida va transcurriendo normal y que su accionar es el mejor, es el correcto. Entonces, si la ciudadanía participa, si la ciudadanía se involucra en la gestión pública, pide información, visita los espacios públicos, va a las municipalidades, va a los ministerios, entra a los portales de transparencia, solicita información. Si la población hace toda esta actividad, básicamente va a haber una presión al funcionario para que sea más transparente cada vez. Claro. En general es poca la conciencia que la gente tiene, porque la mayoría de personas tenemos la idea de que el funcionario o la funcionaria pública ayuda a la comunidad. No lo ve como una responsabilidad. Porque es un servicio, ¿verdad? Correcto. La función pública. No lo ve como que este funcionario o funcionaria maneja fondos públicos, que son de la misma población, porque todos pagamos impuestos, ¿verdad? Todos, así es. Y el presupuesto, buena parte se genera de los ingresos que tiene a través de los impuestos, ¿verdad? Entonces, si la gente tuviera conciencia de que como es su dinero que está pagando, tiene que exigir, ¿verdad?, al funcionario que le rinda cuentas. Entonces, si la persona no lo exige, el funcionario va a actuar, como dije hace un momento, de la manera que él cree que es lo mejor, ¿verdad? Y en ese accionar pueden haber actos de corrupción. Entonces, y son experiencias que ingratamente ha tenido el país, ¿verdad? Muchas, sí, de décadas. Sí. Porque esta carretera de oro se llama así porque a la base está una práctica de falta de transparencia. Exacto. Muchos proyectos que establecían que la carretera estaba finalizada, cuando uno iba a verla, no había nada. Y entonces, el monto de la inversión, ¿verdad? Y ahí el nombre de carretera de oro. Por los costos que tuvo. En la campaña que Funde ha tenido, Aníbal, el mensaje va dirigido primero al funcionario y funcionaria que debe de actuar con valores, que debe de actuar en el marco de la ley, ¿verdad?, con principios y valores éticos, pero también va dirigida hacia la población en general, porque cada uno debe de jugar su papel, ¿verdad? Tanto el funcionario o funcionaria debe ser honesta, transparente, también la ciudadanía debe de participar, debe de estar pendiente, estar monitoreando, estar exigiendo información, exigiendo rendición de cuentas.
para que se pueda haber una administración pública transparente y que se evite casos de corrupción, que al final cualquier acto de corrupción viene a afectar en términos generales a la población, porque cuando hay malversación de fondos en la administración pública, todos esos fondos se dejan de invertir en el beneficio de la ciudadanía. Entonces, tema muy importante que tenemos que conversar, porque usualmente cuando vemos que las aguas se calman, como decimos, solemos bajar la guardia. Y aquí es importante que todos tengamos claridad en cómo se encuentra actualmente este tema, ¿verdad? Si bien es cierto, esta huelga que inició el 1 de octubre, gracias a Dios tuvo una pausa pronta. Una pausa pronta el 3 de octubre, pero es importante mencionar que este es un momento donde se van a retomar las negociaciones. Entonces, es importante que el sector empresarial pues esté alerta, que siga las recomendaciones. Nosotros como Cámara, pues en nuestras redes estuvimos compartiendo información, el tema de la comunicación actualmente con sus operadores logísticos, el poder seguir la información, el buscar rutas alternas es fundamental y justamente en estos tiempos es donde hay que aprovechar. Y aquí destaco que un poco de esto es lo que vamos a hablar en el evento, el tema de la logística preventiva, este enfoque que hay que aprovechar porque lo que nos permite es poder mitigar riesgos. Obviamente hay cosas que son impredecibles, que no vamos a poder adivinarlas, digamos, pero en la medida que tengamos bastante cubiertos e identificados nuestros riesgos, podemos garantizar que todo el suministro de la cadena logística no se rompa. Y pues haya como digamos un plan B, un plan de contingencia. Exactamente. Sí, Néstor. No hubo afectaciones. Boston decían que era la región que estaba como liderando este movimiento. Tenemos significativo, digamos, comercio con esa costa nosotros. Creo que, bueno, tal vez un poquito de perspectiva con el tema. Estados Unidos es un socio comercial para la región. No solamente hablamos de El Salvador, estamos hablando de toda Centroamérica. Sí. En ese contexto, todo lo que pase o afecte la logística y la operación en Estados Unidos nos va a afectar a nosotros directamente, ¿verdad? En El Salvador tenemos mucha industria que depende de su materia prima de Estados Unidos, también que depende de productos terminados que son comercializados acá en el país. Entonces, en esa medida, definitivamente era una afectación. Nosotros habíamos hecho un estimado desde el comité que la huelga no iba a durar más de una semana. Qué bueno que solamente fueron 3 días. Las estimaciones eran que por cada día que esta huelga estuviera en pie, esto iba a ser aproximadamente $5,000 millones que Estados Unidos iba a dejar de producir, movilizar. Obviamente era un impacto bastante grande. Y en esos 5,000 millones, una porción para todos los países de Centroamérica, incluyendo El Salvador. Aparte de esto, eran aproximadamente 75,000 contenedores que no se iban a estar operando, ¿verdad? Qué cantidad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tal vez nosotros no tenemos la dimensión acá en el país, pero precisamente por eso es importante de conocer los números para poder saber el alcance que esta huelga tenía. Efectivamente, fueron 3 días. Actualmente, como mencionaba Carlita, hay una suspensión. El 15 de enero debería de estar nuevamente ya el convenio y la ratificación y la firma de este contrato, que normalmente dura 6 años. Y entonces ahí sí decir, ok, ya podemos estar 6 años tranquilos, que no va a haber ninguna situación que nos va a afectar la operación, situación que tenga que ver con los estibadores, porque actualmente pues tenemos diferentes situaciones en la industria marítima. La industria marítima mueve aproximadamente el 90% del comercio mundial, ¿verdad? Y aquí estamos hablando también de que mucho de este comercio se mueve en contenedores, que es precisamente el problema que se nos daba en estos puertos de la costa este de Estados Unidos. Y hay este traslado 90% a nivel mundial. Imagínense, y nosotros con nuestra logística local, que uno es lo que más domina, viendo cómo van las necesidades, por ejemplo, en el puerto de Acajutla. Muchos empresarios han dicho que siguen teniendo que esperar 3-5 días. Ahora, ¿cómo ir respondiendo, digamos, a nuestro desarrollo marítimo de infraestructura?
Bueno, sí, precisamente nosotros desde el comité también hemos estado cerca a las autoridades para tratar de, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, poder brindar herramientas y o recomendaciones. Realmente las empresas salvadoreñas o nosotros como clientes finales no lo notamos tanto, y tal vez lo vemos cuando el puerto está muy lleno, muy saturado y sabemos que la carga no sale o en el peor de los casos no puede entrar. Pero esto viene de más atrás, o sea, lo primero es que reciban el barco. Desde ahí ya hay un atraso, creería yo que se ha ido tratando de mejorar, pero obviamente las diferentes situaciones en la región afectan, ¿verdad? Sí. Entonces no somos CEPA y Acajutla, no es el único puerto en problemas, sino que es prácticamente toda la región. Pero creería yo que si utilizamos las estrategias correctas, de esos problemas podemos sacar ventaja como país, que es al final lo que nosotros recomendamos. Sí. El Salvador en términos de comercio, pues seguimos bastante activos, ¿verdad? Sí. Sabemos que históricamente hemos sido un país, digamos, con una balanza comercial negativa, es decir, que importamos más de lo que exportamos. Sin embargo, pues vemos positivo que se siguen importando varios productos de bienes intermedios, que pues siguen siendo estos insumos que mencionaba Néstor, nos ayudan a seguir produciendo para exportar. Claro, es importante. Y decía Néstor, la necesidad de compartir con las empresas. La estrategia logística es determinante para las operaciones de negocios, Carla. Sí, es fundamental. Y creo que sobre todo en estos últimos años, a raíz del COVID, ¿verdad? Con más énfasis, esto nos demostró que tenemos que estar en tendencia, que es muy importante que estemos al día con todas las cosas que están sucediendo, porque el mundo comercial y sobre todo el mundo de la cadena de suministros está pasando por varias transformaciones y está bastante dinámico. Como bien mencionaba Néstor, pues un tema era el tema de los estibadores, pero también hay pues situaciones, digamos, en cada puerto y en la cadena, porque hay que recordar que la parte marítima es una parte fundamental y es importante, pero también para que el producto llegue, ya sea a la fábrica o al consumidor, hay una cadena que se ve involucrada. Entonces, en ese sentido, es que nuestro comité está justamente proponiendo este evento que queremos compartirles el 15 de octubre, la próxima semana, el martes, no se lo pueden perder en el Hotel Hilton. Vamos a estar de 7:30 a 12 hablando sobre cuáles son esas tendencias operativas y tecnológicas, ¿verdad? Porque ese también es otro elemento muy, muy importante, el tema de la digitalización y la incorporación de las tecnologías, de la inteligencia artificial y cómo todo esto puede ayudarnos a mitigar riesgos, a tener una cadena de suministros más eficiente y también ir viendo la parte de la reducción de los costos y sobre todo que pueda permitir la continuidad de los negocios. Nosotros precisamente queremos hacer es dar a conocer esas alternativas y esas opciones con este evento, porque lo que nos interesa es que nuestros socios y la población en general sepan, escuchen de primera mano de aquellos que ya lo están implementando y lo están haciendo, lo están desarrollando, para que a partir de ahí, a través de buenas prácticas, a través de ejemplos, ellos digan, bueno, esto creo que es lo que yo necesito y lo puedan aplicar. Y estoy al alcance de poder hacer esa inversión, ¿verdad? Sí, porque digamos que, ¿qué pasa con los avances tecnológicos? En un primer momento pueda que sea algo caros y depende a la escala, pero en algún momento esto ya va bajando costos. Es una inversión y además, al ¿verdad? Final es una inversión, correcto. Entonces eso tiene que ser en ambas partes, tanto de la empresa privada como de aquellas entidades que nos dan los servicios a nosotros. Porque si no, nosotros como empresa privada estamos a full tecnología de avance y las entidades de las que dependemos para que el comercio pueda seguir su flujo y su rumbo, pueda que no. Ahora bien, solamente retomando un punto, nos dimos cuenta de esta sociedad mixta que CEPA está la empresa turca, ¿verdad? Con Gilport, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esto a bien y esperamos que esa primera fase inicial se pueda terminar este año, que es precisamente la mejora de infraestructura, de algunas herramientas que se necesitan para que los indicadores operativos mejoren, ¿verdad? Que eso es al final. Creo que todos estamos felices y contentos que los indicadores mejoren, porque al final mejor productividad, menos costo, que es precisamente parte de
esas tendencias operativas y tecnológicas que nos deben de ayudar a mejorar el comercio. Los entornos internacionales, Néstor, seguirán repercutiendo en mayores costos de la cadena logística, porque hemos visto dificultades, por ejemplo, en el Medio Oriente, lo que ya se viene desde Ucrania, Rusia, ¿verdad? ¿Cómo, Sí. digamos, solventar esto? Definitivamente, y precisamente por eso es que hay que estar enterados y nosotros tratamos de promover toda esta información de qué es lo que está pasando en la industria, porque definitivamente cada situación que se da repercute en los costos, ¿verdad? Y es algo que no podemos evitar. Para hacer más o menos una idea de qué es lo que ha pasado en los últimos meses, podríamos hacer un año. Canal de Panamá, que hubo problemas para que pudieran cruzar normalmente los barcos que cruzaban. Y esto por lo del cambio climático. Por cambio ¿verdad? climático. Es que hay varios temas. Variables porque ¿cuáles son los riesgos que la población está afrontando actualmente? Número 1 está el cambio climático. Número 2, según las últimas encuestas que se hicieron, aparece la desinformación por la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es un tema muy importante. Entonces, hay muchos factores externos que van a afectar. Para la región centroamericana, que sirven como transbordo en México y en Panamá, están saturados. También, inclusive en México estaban suspendiendo la recepción de carga porque ya no podían recibir más. Entonces, se había superado la capacidad. Correcto. Instalada. Entonces querían como mover esos contenedores primero para poder luego recibir más. Entonces, todo esto, ¿en qué está afectando? Mucho más tiempo de tránsito para que el producto esté en nuestro país. Entonces, eso es algo que se debe de conocer para poder prepararse, ¿verdad? Porque si nosotros antes estábamos acostumbrados a recibir un contenedor de Asia a El Salvador, ya sea China y todos sus puertos base, en 35 días era más o menos un estándar, un de promedio. Asia, El Salvador, ajá. Ahora estamos hablando de mínimo 60 días, o sea, Más lo del normal doble, es 90 sí. por todas estas el situaciones. triple Entonces, de tiempo. nosotros hemos tratado de hacer comunicados, informar a los socios para que ellos se preparen y digan, bueno, la situación actual es esta. No se Tengo prevé que una prever, mejora, entonces voy a ajá. prever para poder traer mi producto antes de tiempo y para poder ir ya haciendo un prorrateo de mis costos reales. Costos, sí. ¿Quiénes